Bueno, el texto de entrada es vamos a darle lectura en el Evangelio según Juan, este texto que en su capítulo 11, que termina con la muerte de Lázaro y su resurrección de los muertos. Este texto que es siempre de ayuda en relación con muchas luchas que tenemos con no tan solo con las enfermedades, sino también con la muerte. El primer versículo dice en Juan 11, versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y vamos a pasar por alto el asunto ahí en el versículo 2 que identifica a estas dos mujeres. En el versículo 3, enviaron pues sus hermanas de Lázaro, o sea, Marta y María, a Cristo, él es Cristo, diciendo, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Y si no me equivoco, ese es el texto en el folleto que tenemos de J.C. Ryle, J.C. Ryle. Creo que eso es el título del folleto, la enfermedad, y esto es el versículo. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ahora, este texto se aplica no tan solo a Lázaro, sino a cada creyente sin excepción, a todos los creyentes que se enferman, ¿no? De cualquier cosa. El texto se aplica directamente a tu vida, a mi vida, en todas nuestras enfermedades de cualquier tipo. O sea, es un texto que se han predicado miles de sermones, ¿no? Sobre sus implicaciones y el texto mismo es de mucho consuelo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ahora, este es otro tema que hemos escuchado cuántas veces en relación con las enfermedades. Lo hemos comentado cuántas veces, muchísimas veces. Toda sanidad es de Dios, ¿no? Toda sanidad es divina. Y eso sin discutir todos estos farsantes que pretenden tener el don de sanidad. Nadie tiene ese don hoy en día. Ese don desapareció con la muerte de los apóstoles. Esto es otro tema que no vamos a discutir, no vamos a perder ni un momento más discutiéndolo. Esto ya lo vivimos en la pandemia. Estos grupos, los carismáticos en todo el mundo, no pudieron sanar ni una sola persona de COVID. Y en nuestros círculos aquí en México, por lo menos en el Estado de México, se registraron cantidad de líderes y personas incluso que decían tener el don de sanidad. Se registraron sus muertes en medio de la pandemia y eso es otra prueba de lo mismo, sin discutir más. Es pérdida de tiempo para nosotros. Pero cuando decimos que toda sanidad es divina, lo que estamos diciendo es que el único que nos puede sanar, el único que puede decir esta enfermedad no es para muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a recuperar de la enfermedad, por más grave que sea, no va a conducir a nuestra muerte. El único que puede decir esto y llevarlo a cabo es Dios mismo. Y todas nuestras enfermedades van por este camino, o son para muerte o no lo son. Y los porcentajes aquí no cuentan porque si son para muerte, el 100% de los casos terminan en la muerte. Y si no es el propósito de Dios que sean para efectuar nuestra muerte, entonces la probabilidad de que sean para muerte es cero. Es el 100 o 0%. Ningún punto intermedio entra aquí. Entonces, aquí Cristo anuncia lo que quisiéramos saber de antemano con todos sus casos de enfermedades graves, si es o no para muerte. Aquí Cristo les hace el gran favor de decirles que no es para muerte. Y si no es para muerte, entonces lo que viene después en el versículo 4 es para la gloria de Dios. No es para muerte, más para glorificar a Dios. Para la gloria de Dios, ¿no?
para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y ven el lenguaje aquí es fuertísimo, por medio de ella, por medio de la enfermedad X, que no es para muerte, Cristo será glorificado. Y no estamos negando que Cristo será glorificado, aun cuando se trata de enfermedades mortales. No estamos negándolo, porque si somos creyentes, Dios será glorificado a través de nuestra enfermedad, aun cuando conduzca nuestra salida de este mundo. No cambia el asunto. Pero ese es el tema que vamos a discutir en el tiempo que nos resta. Y el tema es más grande de lo que podemos hacer aquí en 40 minutos, ¿no? Y vamos a tratar de acelerar el paso y no detenernos innecesariamente para dar el argumento básico. Y pudiéramos, si Dios quiere, regresar a este asunto en otra ocasión. Ahora, este asunto de las enfermedades que nos inquieta tanto, tiene que ver en forma personal y directa, con nuestra identidad y nuestro cuerpo. Este tema en la miniserie que realizábamos en una forma prolongada durante la pandemia, iba por este camino, los factores que forman nuestra identidad, la historia personal de cada uno, su familia, su trasfondo, sus relaciones, su vocación. Es un gran paquete que comienza con nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo desempeña un papel crucial en nuestras vidas. Y para bien o para mal, todos nosotros estamos en el cuerpo que Dios nos dio. Y en este sentido, no somos simplemente nuestro cuerpo. O sea, tú no eres simplemente tu cuerpo, porque tu cuerpo es en términos bíblicos, es tu tienda de campamento, es tu tabernáculo, es una vivienda temporal en donde estamos incorporados, o sea, vivimos dentro de nuestro cuerpo. El misterio entre la relación entre el alma, el espíritu y el cuerpo no lo vamos a resolver en este estudio. Y el punto es que vivimos nuestra estancia en este mundo, voy a decir, encapsulados en este cuerpo, quizás no sea la palabra adecuada, y cada cuerpo es único, cada persona, sus huellas digitales son únicas, y nuestro cuerpo determina un sinnúmero de factores, comenzando con el género, la raza, o sea, la identificación racial es lo que quiero decir, la salud, una mezcolanza de debilidades y ventajas y desventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran mayoría de las personas están más que descontentas con su propio cuerpo. Esto lo vimos en uno de los estudios en esta miniserie. Y se dedican a lo largo de sus vidas a manipular, tratando de cambiar, moldear o por lo menos disfrazar algunos aspectos de su cuerpo, de su apariencia física. El próximo domingo vamos a meternos más a fondo en este asunto de la necesidad de la resurrección del cuerpo, haciendo un análisis, espero que sea de mucha ayuda, de lo que será la distinción entre este cuerpo físico y el cuerpo resucitado. Y sin embargo, el punto aquí es, estamos todavía, tú y yo, atrapados en este cuerpo en donde vivimos una relación de amor y odio muchas veces con nuestro cuerpo, y por los defectos cosméticos, por la mayoría de nuestras inseguridades psicológicas, emocionales, tienen que ver desde nuestra juventud con aspectos positivos o negativos en relación con nuestro cuerpo, lo que vemos, ¿no?, en el espejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es el trasfondo de este tema, porque vivimos en cuerpos sujetos a corrupción, sujetos a todo tipo de debilidades, a toda clase de enfermedades, cuerpos que se van deteriorándose en un proceso inevitable que nadie puede impedir, ni Dios lo va a impedir, es algo preprogramado en cada cuerpo humano, sin excepción. Y lo que sucede es, al enfermarnos,
nos saca todo lo que sucede dependiendo de qué tipo de enfermedad, nos saca de nuestra zona de confort, de comodidad, y nos mete en una zona de inseguridad, en donde no estamos a gustos, y dependiendo de lo que hace a nuestros cuerpos, cualquier enfermedad puede sacarnos hasta el grado de sacarnos de toda la seguridad que pudiéramos haber tenido y meternos en un enorme peligro, ¿no? O riesgo de perder nuestras vidas. Así de sencillo el asunto. Ahora, el prefacio aquí que estamos detenidos discutiendo un momento es muy importante porque hay normalmente distintas reacciones ante las enfermedades. Tú y yo reaccionamos ante las enfermedades de otras personas en distintas formas, ¿no? Y las reacciones son muchísimas. Es increíble cómo muchas personas pasan por alto la enfermedad ajena, a menos que toque a tus hijos, a tu pareja, a tus papás o algún amigo íntimo en tu vida, o tu mejor amigo, tu mejor amiga, pasas por alto las enfermedades de otros. Eso es la reacción normal. Y vemos todo esto como es una molestia, es una distracción y así. En nuestra indiferencia, falta de amor, respondemos así. Otras personas, y eso varía muchísimo, depende muchas veces del contexto religioso de estas personas, pueden concluir de inmediato que con cualquier persona y cualquier enfermedad piensan lo peor y lo relacionan directamente con algún pecado o algunos pecados, ¿no? Y no estamos negando los vínculos entre una lista de pecados y una lista de enfermedades. No estamos negando el hecho de que Santiago da por sentado que hay casos incluso de creyentes enfermos y sus enfermedades se relacionan con algún pecado del cual no se han arrepentido. No estamos negando el hecho de que Pablo dice que los que pecaban en relación con la cena del Señor, que muchos de ellos se enfermaron como consecuencia y algunos, en realidad el texto dice que muchos fallecieron en la iglesia en Corinto. Pero concluir esto de entrada es absurdo, ¿no? Es lo que le vemos a nuestro Señor Jesús regañando a los judíos en su hipocresía, en su soberbia, en su papel, ¿no? Que pretendían desempeñar como juez, y verdugo, juzgando a los demás en relación con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿No? Su pregunta. ¿Fue él o fueron sus papás? ¿No? Y Cristo dice, no, 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 ninguno de ellos. Y estoy ilustrando cómo podemos juzgar equivocadamente a otras personas en relación con estos temas. Y como vamos a ver más adelante, lo que no debemos pasar por alto en nuestra propia enfermedad o nuestro propio caso es el hecho de que esto puede tener algún vínculo con nuestros pecados, ¿no? Vamos a ver con Pablo. Ahora, en este argumento, no debemos perder de vista, lo vuelvo a repetir, el argumento que ya mencioné al principio. Toda sanidad es divina. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios no quiere sanarnos, entonces no vamos a salir de ninguna enfermedad. La enfermedad puede ser crónica, prolongada, puede extenderse a lo largo de años hasta llevarnos por fin a la tumba. Y Dios puede nunca sanarnos o sea, estas enfermedades persistentes, crónicas, progresivas, que se van deteriorando poco a poquito la salud del cuerpo, están por todos lados. Es increíble el porcentaje de personas que están enfermas así. De igual manera como personas que de repente se enferman de algo y en un breve lapso de tiempo parten de este mundo, salen eh,
por medio de esa enfermedad salen de este mundo, mueran, ¿no? De manera, muchas veces incluso lo que parece como súbita, ¿no? En un breve lapso de tiempo. ¿Cuál es el punto? Cualquier enfermedad puede ser mortal. Cualquier enfermedad puede ser para quitarnos de este mundo, puede llevarnos a la tumba, a la muerte, a la separación del alma y el espíritu, ¿no? Y cualquier enfermedad, hasta la gripa nos puede matar. Y por otro lado, si Dios no tiene esa intención, ninguna enfermedad nos puede matar. Así, ¿no? Es un tema aparte, pero que se relaciona con lo que vamos a discutir aquí. Ahora, en el tiempo que nos resta, como 30 minutos, ¿no? Vamos a bosquejar el título de este estudio es cómo glorificar a Dios en las enfermedades. La base del argumento es lo que acabamos de leer. Esta enfermedad no es para muerte, ¿ok? Entonces, es para glorificar a Dios. Y la respuesta, ¿no? a nuestra pregunta es, ¿cómo glorificar a Dios en medio de nuestras enfermedades? Es una respuesta larga que vamos a dar bosquejando en parte nuestro tema en este pequeño estudio. Ahora, el primer punto es este. El hecho de que nuestras enfermedades han sido preparados, diseñados, designados por Dios para nuestro bien y su gloria. Así de entrada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna enfermedad es accidental, que ninguna enfermedad es resultado de la casualidad o la mala suerte o algo por el estilo. No, todas las enfermedades a las cuales somos susceptibles y todas las enfermedades que se conviertan, ¿no? en algo real, de corto o de larga, de corto o larga duración en nuestras vidas, tienen un propósito. Y cuando afirmo que son cosas diseñadas, preparadas y enviadas de parte de Dios a nuestras vidas, ¿no? ¿En base a qué estamos diciendo esto? En base a lo que ya hemos leído en el texto. Esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el mismo Dios que está obrando en todas las formas imperceptibles, cada cabello, cada célula, cada órgano, cada sistema en tu cuerpo está siendo en automático para nosotros, ¿no? Está siendo controlado, supervisado, por Dios para mantenernos sanos y vivos, sanos hasta cierto punto y aún vivos sobre la faz de la tierra. El Dios que está obrando en todos esos detalles, grandes y pequeños, está obrando en todas nuestras enfermedades para nuestro bien. Y esto es el punto quizás más importante en lo que vamos a discutir aquí. Ahora, primero entonces, tus enfermedades son preparadas, enviadas de parte de Dios, sean las que fuesen o sean, son de parte de Dios. Ahora, segundo, escuchen bien, estas enfermedades son, desde esta perspectiva, no una maldición, sino una bendición. Ahora, ¿qué es esto? No son una maldición. ¿Qué es esto? Estamos hablando de los creyentes. Cristo nos ha librado de la maldición de la ley. Nos ha librado de la maldición de nuestros pecados, de lo que nuestros pecados merecen, haciéndose a sí mismo. Gálatas 3:13 nos ha librado de la maldición de la ley, del pecado. Estoy incluyéndolo aquí porque la ley condena el pecado, haciéndose él mismo maldición, haciéndose él mismo el culpable por nuestros pecados. En ese sentido, ninguna enfermedad es un tipo, en esta forma de castigo, en donde Dios exige lo que su santa ley demanda, la maldición. No, esto no es así.
No estamos negando que se relacionan a veces con la disciplina divina. Pero esa disciplina no es maldición. Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestra maldición, lo que nuestros pecados merecen, el castigo eterno, fue algo que Cristo en su mismo cuerpo, en su misma alma, experimentó en un breve lapso de tiempo y lo quitó de por medio para siempre. Entonces, no son, en ese sentido, la maldición de Dios. Es imposible que sean la maldición. Entonces, tienen que ser una bendición de Dios. Y eso es lo que vamos a ir discutiendo en parte. Pero la única forma para glorificar a Dios es reconociendo esto. De alguna manera, terminará siendo una tremenda bendición nuestra enfermedad. Ahora, tercero, escuchen bien. La forma para glorificar a Dios en medio de las enfermedades es no tan solo viendo lo que acabamos de decir, que son de Dios, que no son accidentes, que son una bendición, no una maldición, sino también dejando el asunto de nuestra enfermedad en las manos de Dios. En nuestro estudio anterior, cuando yo estaba en Nebraska hace algunas semanas, hablaba de los fracasos y cómo los fracasos le colocan a Dios en el centro de nuestras vidas, cómo nos hacen personas realistas, cómo obran misteriosamente, ¿no? Para convencernos de que Dios está controlando todo lo que nos sucede. Ahora, esto es lo mismo. En ese sentido, para glorificar a Dios, tenemos que poner a un lado cualquier pronóstico, diagnóstico humano. En este sentido, nunca vamos a glorificar a Dios si vamos por el lado humano, de porcentajes, de cálculos, de estadísticas, de esperanzas médicas. No. Hay que confiar en Dios. Y muchísimas personas buscan consuelo. Al mundo le da consuelo cuando el médico dice, esta enfermedad no es peligrosa. ¿Ah, de veras? Cuando el médico dice, esta enfermedad no es difícil de curar, ¿no? No es difícil de tratar. Esta enfermedad casi nunca es mortal, ¿no? Es algo más que curable. Lo vamos a atacar y te vamos a sanar. Y nosotros quisiéramos saber, y hoy en día con el internet tú puedes meterte a ver casi con cualquier enfermedad las estadísticas, los porcentajes, los diagnósticos, los pronósticos médicos que de nada sirven. Bien como lo estamos diciendo. De nada sirven. El médico divino es el único que puede decir esta enfermedad no terminará en la muerte. Acabamos de leerlo en Juan 11:4, como lo hizo exactamente con Lázaro. Y sin lugar a dudas, sus hermanos estaban pensando en los porcentajes, en el pronóstico médico, en cómo se veía Lázaro, ¿no? Este pobrecito, y luego se tarda los famosos 4 días. El tema lo hemos discutido muchas veces. Pero Dios no es el Dios de porcentajes, de probabilidades, de posibilidades, porque sanar o no a una persona no depende de eso. Las estadísticas y los porcentajes no significan nada para Dios, nada en lo absoluto. ¿Y cuántos textos hablan de esta manera? Algunos confían en carros de guerra, otros en sus caballos. Y yo pongo de por medio, ¿no? En el Salmo 20 el texto, y otros en sus médicos. Pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos, dice el salmista. Y esto es en medio, David, ¿no? En medio de cuántas luchas, peligros, riesgos y dificultades, dice, no estamos confiando en nada salvo en el nombre de nuestro Dios. Este es el argumento que vimos hace poco en estos estudios sobre cómo dar a Dios las gracias en medio de tantas cosas, incluso difíciles. Lo vimos con la famosa sentencia de muerte en donde Pablo dice,
Dios nos metió en una situación en la cual parecía que íbamos a morir, la famosa sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos o en los demás. Así de sencillo. Y eso es lo que sucede con las enfermedades. Depende del grado y la dificultad, la intensidad de la lucha con X enfermedad, hasta cuál punto estamos inclinados a confiar en la medicina. Dios puede sanar sino con medicina. Y si tú puedes tener los mejores médicos del mundo, tú puedes tener los mejores aparatos, los médicos los más experimentados, los genios, ¿no? Que han logrado cirugías de corazón abierto o del cerebro, etcétera, etcétera. De nada dependen las enfermedades de ser curados o no. De nada de esto dependen. Dios puede bendecir y sanar a una persona. Lo sigo diciendo, sino con medios. No estamos a favor nunca de descuidar los medios, pero lo que estamos diciendo es de no confiar en los medios. De eso se trata, ¿no? Porque si no confiamos más en Dios que en los medios, no vamos a glorificar a Dios. Y por más que damos a veces gracias a los médicos, no son más que instrumentos bendecidos con sabiduría por parte de Dios, pero sus mejores conocimientos de nada sirven si Dios no nos quiere sanar. Así funciona esto. Entonces, en cuarto lugar, para glorificar a Dios en esto, siempre, y esto yo entiendo que depende en gran medida de los factores, pero siempre hemos de pensar en nuestra propia muerte. Lo que el texto mismo dice, esta enfermedad no es para muerte, dando a entender que hemos de pensar en nuestra muerte. Porque a menos que nos toque, vean esto, morir en un accidente, sufrir la muerte súbita, a menos que Dios tiene destinado efectuar nuestra muerte así, o en una balacera, no, haz tu lista. Entonces, vamos a salir de este mundo habiendo sufrido alguna enfermedad. O sea, si no nos toca morir de alguna cosa súbita, lo que va a pasar es tarde o temprano, todos nosotros nos vamos a enfermar de algo y algún día esa enfermedad o estas enfermedades terminarán matándonos. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, hemos de pensar con cualquier enfermedad en la realidad de nuestra mortalidad. Hemos de transportarnos por el túnel del tiempo a través de la fe y anticipar aquel día de nuestra salida de este mundo, de nuestra muerte estoy hablando. Eso es un gran tema, es un gran ejercicio espiritual, es en un sentido una disciplina espiritual, ¿no? Y esto a lo largo del año, al comienzo del año nuevo, pensar en que pudiera ser este año mi último. Lo mismo es increíble. Yo no soy aficionado de la cultura en América Latina y ahora cada vez más en la Unión Americana, en donde hay que celebrar incansablemente al máximo el cumpleaños, ¿no? De cada quien, de cada persona, de cada miembro de la familia extendida, así, en una forma alocada lo están haciendo. Y en vez de pensar en el día de cumpleaños, en el día de tu cumpleaños, por favor, hay que pensar en el día de tu muerte, que pudiera ser el último cumpleaños, que pudiera ser el último año, que pudieras no celebrar otro cumpleaños, ¿no? En tu vida y darle a Dios las gracias
por los años que te ha dado y contemplar la posibilidad de morir y qué vas a hacer con el tiempo que te resta o que nos resta. Y el punto sigue siendo que enséñanos a contar nuestros días, el Salmo 90:12, de tal modo que traigamos sabiduría al corazón, de tal manera que lleguemos a tener un corazón sabio. Hay que contar nuestros días. ¿Y qué es esto? Es lo mismo de analizar desde esta perspectiva de las enfermedades, los días que Dios nos ha otorgado y lo que pudiera o no restarnos, ¿no? Y qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta. Por eso en Eclesiastés, el texto más citado, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete o de la fiesta, ¿no? Porque aquello es el fin de todo hombre y los que viven, si son personas sabias, lo tomarán muy en cuenta, lo tendrán muy presente. Una traducción es el Eclesiastés 7:2, muy presente en sus corazones. Y este tema, ¿no? De que el día de tu muerte es mejor que el día de tu nacimiento, es lo que viene en el mismo contexto de Eclesiastés. Y en este sentido, lo vuelvo a decir, y yo entiendo que hay personas que toman este comentario y van al otro extremo. La gripa, la más leve, ¿no? O sea, no estamos burlándonos, no estamos riéndonos, aunque hay que reír o llorar, ¿no? En relación con esto. Hay personas hipocondriacas, no sé si lo estoy diciendo bien, y para estas personas la uña, ¿no? Algo está mal, hay una marca, hay una mancha, la uña, ¿qué voy a hacer? Hay que llamar al médico. Y estoy haciéndolo así exageradamente porque hay muchas personas, la gripa la más leve, yo iba a decir Omicron, y el mundo en un estado total de pánico, cuando el tiempo ya lo ha comprobado que Omicron, de la lista de variantes del COVID, del SARS-2, Omicron es la versión la más leve, aunque ahora dicen que hay subvariantes aún más leves y andaban asustando a medio mundo con que son más contagiosas estas variantes, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Las personas pensando y entrando en pánico con cualquier cosa que ya es el fin. No estamos hablando de eso. Esto no glorifica a Dios. No es lo que estamos inculcando aquí o enfatizando aquí. Ahora, el próximo punto es el quinto punto. Es obviamente para glorificar a Dios en medio de cualquier enfermedad, hay que acercarnos a Dios. Y esto es la cosa que es increíble, lo hemos vivido en medio de la pandemia. La pregunta de si se te acerca o si te aleja de Dios tu enfermedad. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios? No tan solo las personas enfermas, sino las personas en su entorno, personas enfurecidas, haciendo un gran berrinche en medio de la enfermedad de otros, muchas veces seres queridos, miembros de su familia, en vez de acercarse a Dios, enojándose contra Dios en medio de una enfermedad. ¿Cómo? Y este tema podríamos detenernos aquí media hora, porque eso es es la reacción de nuestra naturaleza pecaminosa. Creemos que esto sí puede pasar a otros, pero desde el momento de sacarnos de nuestra zona de confort, de comodidad, obligándonos a poner a un lado, a lo mejor no puedo salir a trabajar, a lo mejor voy a perder alguna actividad, a lo mejor no puedo ir a comer con la familia, haz tu lista, y la gente comienza a enojarse.
increíblemente, ¿no? Por su enfermedad. Y si resulta ser una enfermedad crónica, prolongada, que se va, puede ser con altibajos, pero poco a poquito se empeora el asunto, ¿cuántas personas se sientan como víctimas? Y como si no, esto no debería de haberme sucedido. Y comienzan a dudar y comienzan a cuestionar. Y en medio de todo esto, se están alejando de Dios. Se están alejando. Y el salmista dice, antes de que fuera afligido, este texto, uno de los más citados, 119, versículo 67, libro de los Salmos, el salmista dice, antes de que él fuera afligido, andaba alejado, andaba errado, ¿no? Estuve alejado de ti, dice. Pero ahora, como consecuencia de mi enfermedad, ahora se acerca a Dios y obedece a Dios. Y eso es la forma para glorificar a Dios en medio de tu enfermedad, en medio de nuestra enfermedad. Y la enfermedad, en este sentido que nos acerca a Dios, nos prepara para vivir el resto de nuestras vidas buscando y glorificando a Dios. E incluso, eso es otro tema entre paréntesis, esta enfermedad, vamos a suponer que es para muerte. Vamos a dar por sentado que en un lapso de meses o años, se cumplan los pronósticos. Te toca un máximo de 18 meses. O te toca, en el mejor de los casos, 3 años con tu enfermedad. O puede ser que dentro de 5, dentro de 10 o dentro de 15 años, esta enfermedad te va a matar. Escuchan. Esto resulta ser una de las mejores bendiciones posibles. ¿En cuál sentido? En el sentido de que ya estamos avisados, en el sentido de que ya sabemos anticipadamente no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos en un futuro vamos a morir. Y en algún sentido muchas veces sabemos cómo vamos a morir, físicamente hablando. ¿Y cuántas personas mueren sin aviso? Cotidianamente. Es un promedio, no es un pronóstico, es un promedio real. 25 a 30% de la gente fallece de manera súbita. ¿Qué quiere decir eso? Sin oportunidad alguna de acercarse a Dios. Sin aviso, entre comillas digo sin aviso, ¿no? Pudiera ser que Dios les haya avisado ya 1000 veces, pero no lo tomaron en serio. Y su muerte llega de manera inesperada. ¿Y qué tipo de maldición? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, si usamos nuestra enfermedad para acercarnos más y más a Dios, eso es algo que glorifica la misericordia, la bondad, la ternura de Dios al tratar con nosotros así. Bueno, el sexto punto, para glorificar a Dios, este es el mismo tema, incluso ese es el tema principal que estamos señalando con todos los puntos. Glorificamos a Dios en la medida en que nuestra enfermedad nos vuelve personas más teocéntricas. ¿Qué es esto? Todos somos personas centradas en nosotros mismos, egocéntricas. Todas las personas que conocemos, hasta cierta medida, son personas egocéntricas. Nosotros somos igual. Y si tu enfermedad te vuelve una persona más egocéntrica, ¿no? En vez de una persona más teocéntrica, entonces
Estás reaccionando de manera equivocada y eso es la reacción normal de todas las personas en conversas. Y este tema es importantísimo. Las personas que se vuelven más egocéntricas están así todo el tiempo pensando, pobre de mí, fomentando constantemente la autocompasión en su egocentrismo, considerándose como víctimas de algo raro, de algo extraordinario, de algo que no tienen la menor idea de cómo pudiera haberles pasado algo como lo que les está pasando, y se vuelven así personas tan centradas en sí mismas que nadie quiere saber más de ellos, de ellas, ¿no? En un sentido. ¿Qué quiere decir eso? Hasta sus seres queridos llegan a cansarse de escuchar constantemente sus quejas y su victimización, y eh, todos nosotros sabemos cómo esto sucede, lo hemos vivido, lo hemos visto, hemos sido culpables de esto. Es una broma en el matrimonio, entre la pareja, ¿no? De quién es la persona, ya sabemos que los hombres somos los peores. Ahí estamos así con una calentura que no, y esperando que nuestra pareja, nuestra esposa, ponga toda su vida en stand-by para atendernos a nosotros, ¿no? Hasta como si fuera la médica, la enfermera, la persona que no tiene nada más que hacer que atendernos a nosotros. Y mostramos así nuestro egocentrismo. Pero el punto aquí va más allá de estas ilustraciones, porque hemos de volvernos personas más centradas en Dios. Hemos de conocer más y más a Dios a través y en medio de nuestra enfermedad. Hemos de amar más a Dios. Hemos de servir más a Dios. De igual manera, más a nuestro prójimo. Hemos de entender, bueno, a través de esta enfermedad me toca aprender cómo amar más a mi pareja, más a mis hijos, en vez de caer en la trampa de amarme a mí mismo y nadie más. Y eso es lo que sucede con todos, ¿no? Caemos en la trampa de amarnos a nosotros mismos, usando nuestra enfermedad como el pretexto, como la justificación. Y nada de esto glorifica a Dios. ¿No? Lo contrario. Ahora, en séptimo lugar, ya perdí la numeración de los puntos. Muchas personas en un contexto cristiano que se enferman, dependiendo del grado de su enfermedad, ¿no? Son personas que se comportan como si no tuvieran esperanza, como si no tuviesen esperanza. Ahora, ¿qué es esto? Es un tema gigantesco, ¿no? El tema de la esperanza cristiana. Va por muchos caminos este argumento, pero el creyente es una persona que nunca se encuentra sin esperanza. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que un creyente pudiera sentirse como que se me acabó la esperanza? ¿Esperanza de qué? Pueden decir la esperanza de recuperar mi salud, ¿no? O la esperanza de salir del dilema. Lo peor que te puede pasar es que sea para muerte, pero esto no es lo peor. En un momento dado, si eso es lo que va a suceder, es lo mejor. Es lo mejor, porque la muerte ya no es muerte para el creyente. La muerte es la puerta al cielo para el creyente. La muerte es, ¿cuántas veces hemos citado el texto? Estar con Cristo, que es muchísimo, la forma superlativa en el griego, así, por eso muchísimo mejor, ¿no? Que permanecer aquí, según Pablo.
el argumento, en la medida en que nos volvemos más personas centradas en Dios y Cristo, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El argumento en Filipenses 1, ¿no? El vivir es Cristo, o sea, nos vuelve cada vez más personas centradas en Dios y en Cristo, y el morir es ir a estar en la presencia de Dios, ¿no? En la presencia de Cristo. Entonces, ¿cómo puede un creyente comportarse como una persona sin esperanza? Los inconversos son los que no tienen esperanza. Es más que entendible ver a un inconverso desesperarse y desesperarse por completo en medio de su enfermedad, porque no tienen esperanza y lo saben. Por eso se desesperan. Pero el creyente siempre tiene esperanza. Y este argumento que conocemos, ¿no? Del apóstol Pablo, el argumento, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El texto en Romanos 15:13 nos da a entender que el mismo Dios que nos ha dejado enfermo, aquí en el contexto de la enfermedad lo vamos a leer, es el único Dios que nos puede llenar de esperanza, y esta esperanza engendra en nosotros gozo y paz, pero todo el argumento es creyendo el Evangelio, creyendo las promesas de Dios, creyendo por el poder del Espíritu Santo, porque la fe es el don de Dios, pero la tenemos que ejercer, la tenemos que aplicar a nuestra condición, a nuestra situación, y en esta medida que vamos creciendo, ¿no? En nuestra esperanza, y el punto sigue siendo que Dios siempre nos va a dar esperanza en medio de la enfermedad. Así. Ahora, el último punto es este, para concluir. Y se nos acabó el tiempo, ¿no? El último punto. Para glorificar a Dios, tenemos que, en medio de la enfermedad, tenemos que usar nuestra enfermedad como una arma mortal en contra de nuestros pecados. Este argumento es tan fuerte que es uno de los textos y los argumentos más conocidos del Nuevo Testamento, que Pablo lo explica así en relación con su enfermedad crónica y probablemente de sus ojos, son especulaciones, en donde Pablo oraba 3 veces y 3 veces la respuesta, no te voy a sanar, Pablo, no te voy a curar, te voy a dejar enfermo y tú vas a sentir tu debilidad y tú vas a entender tu necesidad de mi poder. Y el argumento de Pablo es en 2 de Corintios 12, me gloriaré en mis debilidades. Y en el contexto, sus debilidades comienzan con esta enfermedad. Y la fórmula, bástate mi gracia es suficiente, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Todo el argumento que conocemos. Y el punto es que Pablo usó esta enfermedad como una arma mortal en contra de su soberbia. Y el propósito de su enfermedad fue para impedir la soberbia y el orgullo que se hubieran apoderado por completo de él por todo lo que Dios había hecho en su vida, la grandeza de las revelaciones. 14 libros del Nuevo Testamento llegaron por medio de Pablo a nuestras manos, ¿no? Y grandemente usado, el mejor misionero de todos los tiempos, y tan exaltado, tan usado como un instrumento en las manos de Dios, pero para que no se exaltara desmedidamente
La versión antigua dice descomidamente. Bien la fórmula. Le dio Dios esta enfermedad que le sirvió como una herramienta, arma poderosísima para combatir el pecado, la soberbia en su vida. Y así funcionó. Y así Pablo glorificó a Dios, gloriándose en sus debilidades, gloriándose en sus enfermedades, en angustias, en persecuciones. Se aplica a toda una lista de cosas, diciendo que cuando soy débil, entonces soy poderoso. Entonces todo el argumento se resume en estos términos de glorificar a Dios en medio de nuestra enfermedad. Ahora, esto es tan fácil. Repasar estos argumentos no son nuevos para muchos de nosotros y tan difícil hacerlo. Y es algo que vamos aprendiendo, ¿no? Es una parte, puede ser, de por qué Dios permite que la mayoría de los creyentes se enferman a cada ratito de cosas relativamente leves, ¿no? Es como si nos estuviera entrenando, como si nos estuviera preparando a través de esto, o si nos deja enfermos por muchos años con una cosa crónica desgastante, es lo mismo. Dios nos está obligando a vivir en la realidad de todo esto, de un mundo caído. Vivimos, no estamos exentos de lo que pasa a los demás, y lo que transforma por completo el tema, los creyentes somos los únicos que podemos y debemos glorificar a Dios en medio de nuestras enfermedades. Nadie más lo puede hacer, tan solo los creyentes. Y Dios es grandemente exaltado, magnificado y glorificado cuando los creyentes responden así. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por lo que hemos escuchado. Te pedimos que sea de bendición en la vida de cada creyente, los que están enfermos, los que no estamos enfermos. Te pedimos que nos ayudes a grabar esto en nuestra mente, en nuestro corazón, y apoyar a los que están enfermos para que ellos aprendan juntamente con nosotros cómo glorificarte en medio de la enfermedad. Y por eso te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.